Para ustedes. Muchísimas gracias. Le decía, a servir, le decía que España queremos convocar las cumbres iberoamericanas y fracasamos. Viene la mitad. El único líder que ha sido capaz de unir... La mitad. Sí, Venga, la mitad más dos. A veces le llega. Y el único líder que ha reunido al 100% de los primeros ministros y jefes de Estado de América Latina ha sido el presidente Hugo Chávez. No es verdad. No es verdad. Felipe González en 1992. ¿Me permitís? O ese tampoco cuenta. ¿Me permitís? Ramón. Bueno, pues entonces no diga mentiras. Porque hablamos en su momento del programa Porque no te callas, pero no de la frase que había dado origen a ese episodio. Y lo llamativo de ese episodio no es es que quizá la gente no sabe su contexto, y lo voy a poner. En el año 2007 había una de esas cumbres iberoamericanas, que eran las que iban representantes de España, Portugal y gobiernos de América Latina. Esas cumbres que fueron en gran medida iniciativa del rey Juan Carlos I y de los presidentes del gobierno, primero Alfonso Suárez, pero sobre todo quizá con don Felipe González, es cuando consiguieron las mayores reuniones. Yo creo que llegaba a haber un pleno de jefes de Estado. Gracias a usted, Majestad, por haber privilegiado a esta generación de cubanos con su presencia amistosa y solidaria. Cuando por primera vez en más de 500 años, aunque sea con motivo de una cumbre, un rey de España pisa esta tierra a la que sus antepasados quisieron calificar como la más hermosa que ojos humanos hayan visto. Hubo una sorpresa personal para el rey. Los retratos originales de los padres del rey cuando visitaron a Cuba hace más de medio siglo. De América Latina con España. Pero en esta última etapa estaba la cosa yendo un poco para abajo, porque esa idea de hermandad de países hispanos chocaba mal con los nuevos movimientos indigenistas, que era un poco como no, porque España, en vez de ser un poco el país hermano, es como el país representante a los antiguos opresores, conquistadores, etcétera, ¿no? Pero en teoría el motivo fue que el presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, hizo un alegato contra el expresidente don José María Aznar. Ese es de la calaña de Adolfo Hitler. Es un verdadero fascista de la extrema derecha mundial. Lacayo de George Bush. Un verdadero lacayo. Un tipo que da asco y da lástima. Me refiero al expresidente José María Aznar. Quizá deba poner antecedentes aquí, porque esto quizás es importante. Había habido un intento de rebelión, golpe de Estado contra el comandante Chávez en el año 2002. Fiel a su costumbre, Estados Unidos había reconocido como gobierno legítimo al gobierno que duró 24 horas o 48 horas en aquella rebelión del 2002. Y España, fiel a su costumbre también, le dijo a su embajador: usted haga lo que haga de Estados Unidos. Con lo cual, España también llegó a reconocer ese gobierno que duró 2 minutos, hasta que ya se cayó. Cuando el señor Chávez vuelve al poder, como le interesa sentarse, no dice nada contra España. De hecho, le preguntan y dice: el gobierno Aznar es amigo mío, yo me considero amigo del gobierno español y tal, y viene aquí a saludar a Aznar y parece que sea bien. Excelentísimo presidente del gobierno español y su delegación, su señora esposa, pues darles una vez más nuestro corazón. Yo quiero darle las gracias al presidente Hugo Chávez por su bienvenida, muy afectuosa bienvenida, en esta tierra tan querida, tan cercana, tan hermana y desde luego tan deseosa de tener nuevas metas y nuevos objetivos de prosperidad, de democracia bien consolidada. Nuestra más grande alegría, júbilo por esta honrosa visita, un nuevo aliento muy vigoroso a las relaciones de hermandad, de amistad, de cooperación mutua. Hemos puesto en marcha una vez más al más alto nivel el diálogo político entre España y Venezuela. Y de allá has llegado tú y allá llegaremos nosotros también, con esta mano y con este corazón.
A mí me hubiese gustado mucho hoy ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la Comunidad Andina, pero no hemos tenido esa suerte. Pero en 2004 la situación había cambiado. El señor Aznar había salido del poder y, de hecho, en un programa del que creo que ya hemos hablado, en una bronca a la que va el señor ministro de Exteriores del señor Zapatero, que es uno que era diplomático, y se me dio el nombre ahora, lo suelta. O sea, está discutiendo, el gobierno dice, lo que nunca haremos es lo que hizo el gobierno anterior del señor Aznar, de que apoyó el golpe. El señor Chávez ha recibido un apoyo masivo. Nadie lo pone en duda. No, pero es que en el anterior gobierno, cosa inédita en lo que es la diplomacia española, el embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe. Cosa que no se va a reproducir en el futuro. Por lo tanto, eso no se va a reproducir. Nosotros respetamos la voluntad popular. La respetamos aquí en España. Señor Moratinos, se acaba de dar cuenta de lo que ha dicho ahora mismo. Yo digo que en aquel entonces el embajador de España recibió instrucciones. Está diciendo que el señor Aznar apoyó el golpe de Venezuela. Dígalo, estoy diciendo que dio instrucciones de apoyar al embajador americano en lo que era el resultado. Porque usted ha dicho que apoyó el golpe. He dicho lo que he dicho y por lo tanto lo que sí le pido es que este gobierno va a respetar lo que es el apoyo popular. Esto lo soltaba justo en un momento en el que el señor Hugo Chávez estaba de visita en España. En lo que es la diplomacia española, el embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe. Hoy Hugo Chávez insistía en lo mismo. No tengo dudas de que eso fue cierto, porque el entonces embajador español allá acudió raudo y veloz, rápido. Yo por un lado preso y el embajador que ha llegado inmediatamente junto al embajador norteamericano, los únicos dos. ¡Qué raya! De fondo y de forma, en las afirmaciones del coronel Chávez y el señor Moratinos no se pueden mantener ni un minuto más sin que el gobierno rectifique a su ministro y se replantee su idoneidad. No era de lo que quería hablar, pero para poner el contexto, que hay que ser justo, este era el contexto. Por cierto, aquí hubo mucho debate de si la actitud del señor Moratinos fue correcta, porque no había trascendido mucho la actitud del embajador en aquella etapa. Al comandante Chávez no le había interesado decirlo, porque cuando él vuelve, insisto, él lo que le interesa es que haya una relación con la Unión Europea, y aunque luego Aznar haya dicho lo que ha dicho, en aquel momento también juegan a eso, es decir, sí, el gobierno es amigo nuestro, somos todos amigos, y insisto, y hay fotos de Chávez y Aznar saludándose cuando los dos eran presidentes. Luego se dijeron de todo, pero cuando ya no lo eran. Pero en el momento que lo fueron, cumplieron con esa relación diplomática, y de repente, cuando hay cambio de gobierno, el nuevo ministro de Exteriores, que pedía los papeles y decía, pues decidió soltarlo durante una bronca con el señor Nacho Villa, que se ha dado cuenta que en esta época era alguien que tenía cierta presencia en las tertulias, sacando de quicio a los que tenía enfrente. Pues el Nacho Villa le logró sacar de quicio al señor Moratinos y sacó este tema. Y hay quien dice que un ministro de Exteriores no debería haberlo hecho, o por lo menos no en el contexto de una tertulia bronca en la tele. Básicamente es la forma de aprovechar también para contar una cosa que fue real en este caso, pero que realmente no te favorece o no favorece a lo que son las relaciones internacionales con el país en este momento. Entonces, hombre, es poco prudente, más bien, es poco prudente y creo que poco útil hacer un comentario así o dejarte llevar. Yo se lo he dicho muchas veces, creo que ciertos ministros que pierden los papeles, el tema de perder los papeles para un ministro no puede estar nunca, no puede suceder nunca. Es decir, un periodista no puede conseguir que un ministro pierda los papeles y eso vaya también por otra cosa. Ni siquiera los que hacen el papel de Doberman del presidente pueden perderlos. Siquiera esos a lo mejor un poco, pero ni siquiera esos. El caso es que vamos a la cumbre iberoamericana. Este señor que lo ha dicho es el ministro de Exteriores del gobierno Zapatero, con lo cual el comandante Chávez puede interpretar que es que el gobierno Zapatero está en sintonía, por lo menos de denuncia hacia el gobierno anterior. Llega a la siguiente cumbre iberoamericana, año 2007, y está ahí el señor Chávez, está ahí el señor Zapatero, presidente del gobierno español, y está ahí el rey de España. Y entonces decide el señor Chávez, el comandante, que es un buen momento para hacer un alegato contra, y dice lo que no había dicho hasta ese momento de manera tan clara, que era lo que opinaba del señor expresidente José María Aznar. Aquel expresidente español era el que venía a vendernos aquí aquella tesis, como la mejor de las tesis.
Y es en verdad un fascista, un verdadero fascista. Espero que el gobierno español hoy, dirigido por mi amigo el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo y todo lo demás. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista o que un racista. Un tigre es más humano. Hablando del señor Aznar. Mire, le voy a decir una cosa. A Chávez le conocíamos y le conocíamos todos, sabíamos cómo era y estas cosas que tenían. Y este tipo de presidentes, como era Chávez, como era Evo Morales, sabemos cómo son. Y no son los presidentes... Es interesante verle coincidir con el señor Trump, porque de estilos, en cuanto a ideológicamente podrán ser diferentes, pero en las formas creo que tienen mucho en común. Yo los asocio mucho a los presidentes de los clubes de fútbol de los 90. Es un poco ese rollo, que es algo que ya ha desaparecido. En un presidente de fútbol nos puede hacer gracia, en un presidente de un gobierno nos puede dar un poco más de miedo, la verdad. Pero se sabía cómo era Hugo Chávez. Y le digo una cosa, Hugo Chávez podía decir lo que le diera la gana en su televisión, en los micrófonos donde fuera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que lo dice en la cumbre. El problema es que lo dice en la cumbre y se cree que está ahí en su corralito habitual. Y es lo que yo creo que aquí es el error que creo que comete Hugo Chávez, que es ser Hugo Chávez en una cumbre internacional. Ahí, amigo, creo que, o al menos delante de España. Sinceramente, para mí eso fue un error. Lo demás son cosas que se le aceptan porque es quien es, pero creo que Zapatero, evidentemente, si no lo llega, pongamos, no sé si lo había dicho antes o la primera vez que lo decía en la cumbre, yo creo que ya lo había dicho antes varias veces. Seguramente que yo no lo creo, antes ya de haber hecho varios mítines contra él, pero esa lo dijo delante del señor Zapatero. Y digo opinión subjetiva. Creo que lo hizo pensando que el señor Zapatero iba a aplaudir la intervención porque decía, total, si son enemigos. Ahí está, pero es las cortas entendederas de Hugo Chávez de no entender el tipo de presidente que es Zapatero, el tipo de presidente que es un presidente español, que no tiene nada que ver con lo que es un presidente de Venezuela en este caso. Solamente quería, presidenta Bachelet, hacer una manifestación en torno a las palabras pronunciadas por el presidente de Venezuela, por el presidente Hugo Chávez, en relación con el expresidente del Gobierno de España, con el señor Aznar. Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que estamos en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. El primer comentario que yo hago de este asunto es la presidenta de Chile, la señora Bachelet, era quien presidía la cumbre. Ese no era el turno de Chávez, era el turno de España. Había hablado el señor Chávez y había hecho su arenga, es un fascista tal, sin que hubiera intervenido España. Cuando llega el turno de España es cuando empieza a intervenir el presidente de Venezuela. Es por eso por lo que el jefe de Estado reacciona como reacciona. Insisto, porque no es que el rey interrumpa al comandante Chávez, es el turno de España en la persona del señor Zapatero. Y, por lo visto, consiguió crispar los nervios del señor Borbón, que suele estar bastante apagado en este tipo de cumbres, pero en esta ocasión no lo estuvo. Mire, le voy a decir una cosa. En este caso, como usted bien decía, Chávez esperaba que Zapatero reaccionara
bueno, pues como él, como diciendo, es verdad, fue nuestro enemigo, pero es lo que decía, no entendió qué tipo de presidente es Zapatero. Zapatero reacciona... Si Chávez no hubiera dicho en esta cumbre eso, Zapatero no le hubiera dicho, por cierto, le exijo que lo que ha dicho Aznar en sus mítines lo retire. Nunca le hubiera dicho eso. Pero creo que la obligación como presidente del gobierno de Zapatero en ese momento es la de hacer lo que lo hizo perfectamente. Intenta explicarse, como dice en su turno de palabra, pero está el otro interrumpiendo. E interviene el rey. Mi opinión sobre lo del rey. Fuera de lugar totalmente, jamás debe hacer eso un rey. Está hablando ya el presidente del gobierno, se las está arreglando, no tiene que tener al colega en este caso para ayudarle o para apoyarle. El rey en ese momento tiene que estar callado y ver cómo lo resuelve Zapatero. Dicho esto, creo que a pocos españoles, objetivamente creo que no debe hacerlo. Ahora, me dio mucho gusto verle hacerlo. Es una contradicción interna que tengo, pero es la realidad. El rey debió estarse en ese momento callado. Ahora, qué bien que hizo eso. Me gustó. Me gustó ver por qué. Porque en ese chiringuito, en ese bar, que era esa cumbre americana, con todos los respetos, donde veías al presidente de Nicaragua en manga de camisa, manga corta, blanca, les veías a veces que dices, pero ¿a qué van a esto, de verdad? Pues en eso ya que era un chiringuito, era una barra de bar, pues que haga eso. Pero si nos tratamos la cumbre americana como algo serio, pues no debería haberlo hecho. No sé si queda clara mi opinión porque es muy contradictoria, pero realmente... Es que... Oiga, que no todas las opiniones tienen que ser blancos o negros. Quiero que examine, de hecho, algunas de las opiniones que hubo en aquellos días y que los amigos buitres seleccionaron en su momento como lo que le parecieron las opiniones más representativas de los que en ese momento hablaban del tema por los canales de la época. Bueno, que viva el rey. Yo quiero declararme hoy un rendido admirador, súbdito de la corona española. Por fin alguien le dijo a Chávez lo que había que decirle en su cara. Estas cumbres del presidente no sirven para nada, pero esta vez sirvieron de algo, porque quedó una frase histórica, memorable. Porque Zapatero estuvo brillante, estuvo ejemplar, un señor con el tono de un estadista, dándole un tirón de orejas a este aprendiz de dictador que no sabe estarse en su lugar, ¿no? No venía al caso que Chávez se obstinara en decir que Aznar es un fascista y un golpista. O sea, las dos cosas que es el mismo. Porque si hay un golpista sentado en esa mesa, es Chávez, que hizo su carrera política como golpista. A su súbdito, usted se equivocó de pe a pa, caballero. Usted será rey en España, aquí no. Venezuela se respeta. Por eso es que Zapatero, cuando a mí me hablan de socialismo, socialismo español, ¿cuál socialismo? Como un presidente socialista se atreve y cree tener moral para atacar al presidente comandante Hugo Chávez y hablarle de las técnicas de mercado. ¿Qué socialismo es ese? ¿A quién engañan? El rey Juan Carlos de Borbón, un adulante, un jalador profesional y un ladrón. Mejor es que hemos visto a Su Majestad el Rey defender los intereses de España por encima de los partidos políticos, que hemos visto que Zapatero rompía el cinturón sanitario. Aznar ya no es un indeseable, es un adversario, esto está muy bien. De hecho, cada vez que habla Chávez, tengo que decir que cada vez que habla Chávez, si tenía alguna duda sobre si obraron bien el rey y Zapatero, desde luego se me despeja absolutamente por completo, ¿no? Y me da la sensación de que Chávez es precisamente lo que anda buscando. Lo que anda buscando es que alguien le vuelva a contestar, que alguien le vuelva a entrar al trapo, ¿no? Sí, en los últimos días, en las últimas horas, el señor Chávez ha dicho, un sinfín de majaderías. Quería decir a Trinidad Jiménez que yo me sentí también muy orgullosa cuando vi esa escena, orgullosa de un rey patriota que defiende a su país, como ha de ser, orgullosa y con un sentimiento de orgullo democrático del presidente del gobierno de mi país, que supo defender a alguien con quien no se hablaba, que era su antecesor en el cargo. Fue un gesto de generosidad. ¿Por qué no te callas? Sí, señor, sí, señor. Oye, te lo dejamos de mantra. Pero además, fíjate que el por qué no te callas es un por qué no te callas como queriendo decir, ¿qué coño sacas en claro de este berenjenal que nos estás metiendo, gilipollas? Haciendo discurso para tu país.
Y aquí te importa un puto bledo que hagamos algo de política social para los países latinoamericanos. Estás haciendo un discurso para tú. ¿Por qué no te callas, hombre? A ver si te enteras. El presidente venezolano Hugo Chávez insultó a Aznar de forma intolerable. Creemos que el gobierno español debe protestar oficialmente. Aznar no es exactamente santo de nuestra devoción, pero es nuestro expresidente. Que a veces él se comporte como si hubiera olvidado las cosas, no las cambia. Lo de Chávez no se puede permitir. Que Chávez empezó siendo una solución y se ha convertido en el problema número uno de Venezuela, que lo que tenía que ser poner orden a un país ha acabado siendo un problemón, que un militar nunca ha sido garantía de democracia y que creo que tenemos mucha suerte de estar aquí, donde nos podemos reír de usted a la cara y no en su país, donde no lo quiere casi nadie. Zapatero ha estado muy bien en salir y el rey no solo lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho, que te voy a decir yo lo que ha dicho. Tú, pelotudo, ladrón, ¿por qué no te callas, cacho cabrón? Eso es lo que se ha callado el rey. Zapatero estaba en Zapaterín, o sea, estaba blandiblú. Le pide que se calle. ¿Cómo? Pero déjame acabar, que no me dejas acabar. No, no habría sido el que hubiera tenido Felipe González. No me dejas acabar nunca. Ni Alfonso Guerra, o sea, pero cállese usted ya, señor Chávez. Pero acaba. Puede ser. Acaba de una vez. Entonces, acabo, que no fue enérgico Zapatero. Según me contaron, la defensa de Zapatero, la defensa que hizo de Aznar, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, fue instada de forma vehemente por el rey. Los términos son casi textuales, es o defiendes a Aznar o me levanto y me voy. Representaba al contexto de todos los españoles, porque hablamos al mismo tiempo. Bueno, es verdad. ¿Qué os pasa? A ver, pero parecen matrimoniadas. Relajaos. Yo empiezo, esperas a que acabe y luego yo espero a que acabes tú. Pero es que grita. ¡Viva el rey! Para mí muy oportuno. Es que mira, Zapatero, no me interrumpas ahora. Es hijo, es hijo. Vamos, que es hijo. Balbuceando. ¿Por qué no te callas? Le exijo que respete usted nuestra Constitución. Rey de la banana. Que se calle, me ha encantado eso, ¿eh? ¿Y qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Como dice el rey de una vez. Muy bien. No puedo con la vergüenza ajena. Hormiguero. No sé, no puedo. Sí, el 4.0, sí, eso es. Sí, el de 4. Mire, me identifico mucho con la opinión de Sardá. Sardá, usted sabe de qué pata cojea. Usted sabe que Sardá era muy anti-Aznar, usted sabe que Sardá no es promonárquico, pero en realidad es eso, es ese momento de decir, a todos creo que nos gustó la frase del rey, seas monárquico o no, a todos nos encantó. Y Sardá lo explica perfectamente, que no estás en uno de los mítines de tu país, que estás en algo en lo que tenéis que colaborar, participar, el tono tiene que ser otro. Entonces es lo que digo, la frase del rey, como dice Sardá, es totalmente histórica, es brutal, es maravillosa. Me alegro de que la haya dicho. Ahora, como rey, es lo que digo, estuvo fuera de tono, pero pues desde que se montó y el pifostio que se montó, estuvo. Mire, por ejemplo, por poner una opinión en el lado contrario, un amigo del señor Sardá, el señor don Juan Adrián Sens, que en ese momento ya estaba contratado por Antena 3, decía esto. Un rey, que no es otra cosa que un jefe de Estado, al otro jefe de Estado, por muy impresentable que sea, ese rey lo mandó callar como si fuera el último de sus criados. ¿Qué pasaría si en una reunión de la Commonwealth, donde hay cantidad de presidentes tan impresentables como el señor Chávez, la reina se levanta y le dice, you shut up? ¿Qué pasaría? Pues ¿Y qué pasaría? Termino. ¿Y qué pasaría si el señor Bush hubiese sido el que dice eso? Los reyes no están para crear problemas, están para solucionar. Por cierto, no has hablado de la señora Maciel, que decía que Zapatero era blandiblú y que Felipe González no lo hubiera permitido. Pero de lo que dice el señor Adrián Sens, con el que suelo coincidir bastante poco en casi todas sus afirmaciones, sí digo una cosa. Aunque puedo entender que un jefe de Estado diga, oiga, es el turno de mi país, deja hablar a mi presidente del gobierno, hay algo que yo reconozco que sí me da rabia, aparte de que se cargaron en la práctica de las cumbres iberoamericanas, no digo sobre el rey, entre todos seguramente, pero es decir, si la frase hubiera sido otra, en la historia hubiera quedado de otra manera. Si en un momento interrumpes y dices, es el turno de España,
el titular es el turno de España o deje hablar a España. Es como más patriótico, ¿no? Pero si es ¿por qué no te callas? No tiene ese valor. Ya sé que la gente no puede en ese momento pensar qué frase quiero decir para entrar en la historia, pero yo lamento pues ya puestos a hacer momentos épicos como ese entre jefes de Estado, pues qué lástima que no hubiera cogido algo un poco más bonito que un clásico cállate. Menos mal que fue porque no cierras la puta boca, podría haber sido peor, ¿no? Usted ya muy fino y me encanta. Me gusta mucho porque para los periódicos le toca a España, ahora está hablando España, cállese por favor que está hablando España. Wow, a ver, por favor, o de otra manera, o por favor, es el turno de España, sí, maravilloso. Pero evidentemente es el rey Juan Carlos, es campechanismo y yo no estoy aquí con Adrián Sensle. Es muy ventajista lo que dice, ¿eh? Y se ve lo que es muy capcioso cuando está diciendo, le habla como al último de sus criados. No le habla como un criado, le está hablando como cualquier persona con la que se está peleando, repito, en la barra de un bar, con el que está discutiendo de fútbol o de lo que sea, me da exactamente igual. Pero vamos, y lo de Maciel, por cierto, es, bueno, demencial. Zapatero no es que estuviera blandiblue, es que no se puso al nivel de Chávez. Y es lo que tenemos que entender en este caso, que es que el nivel de Chávez no es el positivo. Es que si él grita o dice un taco o lo que sea, nosotros no tenemos que gritar igual o más, porque te pone al nivel de presidente ridículo que era Chávez. De presidente, pues en ese rollo, que yo creo que tenemos que estar en otra posición. No podemos igualarnos. Nuestro presidente no se puede igualar a un Hugo Chávez. No se puede poner a hablar y a gritar y a decir fascista y no sé qué y estas cosas, porque es ridículo. Hubo quien llegó hizo cosas más originales. Por ejemplo, en aquel momento el señor Santiago Costa tenía un programa en Antena 3 que se llamaba... ¿Cómo se llama el programa que tenía el señor Costa? Ya me acuerdo, era... Confidencial S.A., donde hicieron otra cosa que es habitual, que es lo del experto en gestos. Zapatero le muestra a Chávez la palma izquierda de la mano, a la vez que su cuerpo va hacia detrás. Le está indicando al presidente venezolano que pare, que se espere, que se contenga. Es como una especie de stop y para que no siga por ahí, que él, Zapatero, rechaza lo que le está diciendo. Antes de que el rey diga la frase, pero ¿por qué no te callas?, su cuerpo ya refleja la tensión. Le vemos en sus manos, tiene los puños cerrados, muy apretados, muy tensos. Se incorpora a la silla con un movimiento decidido y con la espalda muy recta y tensa. Con este gesto nos muestra que no es una frase reflexionada. El rey se va a levantar y se dispone a abandonar la sala. Nos indica su disconformidad con lo que está sucediendo y nos lo muestra con una expresión facial de desagrado. Anda, estábamos latinos. Estaba, en cierto modo, usted lo instigó todo sin darse cuenta, pero bueno, ¿qué te parecen los expertos de este tipo? Lo siento, no puedo. No, me cuesta mucho en estos casos porque no está diciendo nada que no sepamos y que no estemos viendo ya. Es una frase que no es pensada. No, si quieres tiene que... estuvo pensando toda la noche que le va a decir ¿por qué no te callas directamente? Pues claro que le ha salido. Si es una frase lo más simplona posible. Se lo ha dicho en el momento porque es lo que le ha salido. Hace así con la mano porque quiere que pare. ¡Claro! Aprieta los puños porque está tenso. ¿No sabes que está tenso el rey? Evidentemente no ha podido callarse. Claro que está tenso. No sé, o sea, me parece que me cuesta mucho cuando cogen al experto en gestos para cualquier tipo de programas, me cuesta muchas veces verles, lo siento mucho y perdón por la utilidad, honestamente. Creo que aportan muy poco. De todos modos, hemos visto que Antena 3 recurrió al lector de labios, Telecinco lo superó, por eso entonces estaba el ventilador, o no sé si era el ventilador o era TNT, yo creo que ya era el ventilador, que hizo algo que superó, yo creo, a lo que había hecho Antena 3, ¿qué es esto? A ver qué le parece, porque que es buscar a la ex. María Isabel Rodríguez estuvo casada con Hugo Chávez durante 5 años. María Isabel está viviendo desde hace mucho tiempo atemorizada por las amenazas y las presiones de Chávez. De hecho, está poniendo muchos impedimentos el gobierno de Chávez para que esta noche podamos hablar con esta señora y yo creo que al final lo vamos a conseguir. Voy a interrumpir el debate un instante porque por fin puedo dar ya paso a las primeras declaraciones que hemos conseguido. No os voy a contar cómo para no marearos.
bueno, todo tipo de dificultades, cortapisas, teléfonos pinchados, ruedas de coche pinchadas, persecuciones, de verdad no exagero, una película. Van llegando en cuentagotas las imágenes desde Venezuela. Permitidme, porque llegan más imágenes desde Venezuela, desde no sé dónde, ni cómo, pero están llegando. Voy a preguntar una cosa muy directa, pero con la palabra rumor delante. Es un rumor que ha llegado a España. ¿Tú has sido maltratada en alguna ocasión por Hugo Chávez? Jamás. Siempre he dicho que a mí no me maltrata quien quiere, sino quien puede. En tu país se ha dicho que tú has sido maltratada físicamente. ¿Es eso cierto? Pero ya respondí que no me pega quien quiere, sino quien puede. ¿Pero quién puede? Pero ha podido él. Ha podido él pegarte. Psicológicamente ha sido maltratada. Nadie. ¿Maltratada en alguna ocasión por Hugo Chávez? Siempre he dicho que a mí no me maltrata quien quiere, sino quien puede. Pero eso sí también he dicho, que no solamente los maltratos físicos te pueden marcar. En tu país se ha dicho que tú has sido maltratada físicamente. ¿Es eso cierto? Llámame raro, pero creo que hay una intencionalidad de meter una titular que la señora ex del señor Chávez no les ha querido dar. Lo que no entiendo es si ya no te lo ha dado la primera vez, porque si lo preguntas 3 veces, no va a cambiar su respuesta. Al menos la gente normal no lo va a hacer. Y no será que no contó verdulerías contra el comandante Chávez, pero justo esa no estaba entre ellas. Además es que la frase que da ella, la estoy intentando pensar mucho, se hace mucho lo interesante, pero es que no tiene absolutamente ningún sentido. Que hablo de muchas cosas interesantes, pero el maltrato no estuvo entre ellas. Es que me parece que se están, lo siento mucho, pero que se están flipando demasiado. Vamos a ver. ¿En qué lo ha notado? O sea, es que sí, pero que me parece que es un poco ridículo, a fin de cuentas, porque con todos los respetos, esta mujer tampoco no tiene mucho que contar. Si no vas a hablar de maltrato, ¿qué vas a contar? Que yo qué sé, que bebía del cartón de la leche directamente, que siempre acaparaba el mando a distancia. Es que no lo sé. O sea, si no vas a hablar de maltrato, no sé, de que en la cama era no sé cuántos, no lo sé. O sea, quién sabe. Es que no tiene mucho que contar, la verdad. No entiendo el interés. Pues que Chávez era el malo en aquel momento de la semana por la bronca en la cumbre iberoamericana con Zapatero, y pues era un tema del que había, y dije, ¿cómo lo tratamos? Digo, pues vamos a sacar a su ex a ver si nos raja contra él. Lo que pasa es que, claro, el tipo de rajada que podía darles la ex, pues no me apoyaba como yo quería, no estaba a mi lado, tal. Pues puede tener cierto interés en un terreno, pero que no para el tema en cuestión, no iba a confesarle a su ex si conspiraba con Fidel Castro para meter a cubanos en la administración venezolana, o yo qué sé. Quiero decir, no creo que lo contara con su señora, y con lo cual poco iba a aportar. Pero hay un tema que le quiero preguntar para cerrar, y es: ¿y si hubiera sido colores políticos diferentes? ¿Y si, por ejemplo, siendo presidente el señor Rajoy? Que Rajoy era un tipo muy raro. Tendría que ser si ahora llegara a la presidencia el señor Núñez Feijóo, hubiera una cumbre iberoamericana y apareciera, no sé, un presidente llamado don Javier Milei, y dijera, el presidente que tenían de los españoles, que era un sinvergüenza, o yo que sé, que un zurdo con mujer corrupta y tal. Si en ese momento Núñez Feijóo diría, perdónenme, el señor Pedro Sánchez fue votado por los españoles y le exijo respeto. Tengo una ligera sospecha en lo que haría si la presidenta del gobierno fuera la señora Isabel Díaz Ayuso. No sé por qué, lo pensaré, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué cree que pasaría si hubiera sido el mismo esquema, pero a la inversa? Es decir, un presidente de un país extranjero bravucón, pero en vez de ser la ideología del comandante Chávez, la inversa, a un presidente del gobierno, en este caso en vez del PSOE, del Partido Popular, rajando contra un anterior presidente del gobierno español socialista. Le voy a dar un matiz, señor Lamata. No puedo comparar usted zurdo con mujer corrupta, que es algo, con otras palabras, que no ha dicho de forma muy distinta directamente Feijóo, directamente de él,
porque ha hablado de la mujer corrupta y estas cosas, igual que lo ha hecho Ayuso, entonces es algo que ellos mismos podrían decir. No sé qué otra palabra podemos utilizar, pero tenemos que utilizar algo que sea como un insulto. No sé qué pasaría, yo creo que no harían nada, pero voy a ir más allá. Si a Pedro Sánchez le estuvieran hablando, yo lo que le quiero decir es que creo que Pedro Sánchez tampoco, hoy en día, con cómo está la política, Pedro Sánchez no sé si hubiera dicho algo de Rajoy en este caso. No lo sé. Fíjese lo que le digo, no lo sé. Es que es complicado. Fíjese, usted lo que me está diciendo ahora mismo es un momento, me cuesta imaginármelo porque estamos en pleno momento de choque. Quiero decir, para Zapatero, Aznar era ya un muerto, entiéndame lo que le digo. Por mucho que apareciera por ahí lo que sea, pero ya no era un rival, era un muerto, era una persona que ya no estaba ahí, por mucho que hablara, que dijera, estaba totalmente fuera. Por eso le decía lo de Zapatero, le decía lo de Sánchez con Rajoy, me cuesta pensarlo, porque Rajoy, ¿quién es para Sánchez? A pesar de que tuvo eso de cuando le llamó ruin, ¿no? Aquella palabra que utilizó, que parecieron muy enemigos. Feijóo y Sánchez parecen ahora muy enemigos. Pero si Sánchez, por lo que fuera, dejara de ser presidente y Feijóo tuviera sus propias guerras y sus propias batallas, pues a lo mejor cambiaba esa relación. Entonces es difícil que yo me lo pueda imaginar. Pienso que me decía que me costaría imaginarme a Sánchez con Rajoy y le voy a decir una cosa. Evidentemente, si usted me dice ahora, pues no. Y tampoco me imagino a Ayuso hablando bien de Sánchez o diciendo, por favor, le votaron democráticamente. Porque ahora vemos a Ayuso como la vemos con Milei. Pero habría que ver la situación. No le puedo decir porque no se han visto ni Feijóo ni Ayuso como rivales. Nunca han tenido a Pedro Sánchez por debajo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, como le tienen por arriba, la historia cambia. Que sea la última vez que falta el respeto usted al país de España. Cuando el rey mandó callar. Yo no ni vi al rey, ni mucho menos ni lo vi tampoco. Después es que me dicen que tuvieron que agarrarlo. Era como un toro bravío. Si él se para, yo no soy torero, pero yo yo torero no soy, pero...